Capítulo 684. El ángel aterrador. Aunque Lu Yi era solo el líder del equipo de reserva de la Fuerza Sangre Azul, seguía siendo un puesto elevado, representativo de sus habilidades. Hwang Junlong había hecho todo lo posible para ocultar la presencia de su gente, pero cuando entraron en el territorio de Lu Yi, no pasaron desapercibidos. Lu Yi fue lo suficientemente inteligente como para determinar para qué habían venido. Tenía que ser algo tan valioso como la esencia de geno de vida de Hansen, para que Hwang Junlong arriesgara todo. Lu Yi sabía que Hansen estaba actualmente en su territorio, pero no tenía prisa por conocerlo y saludarlo. Sabía que para personas como Hansen, esos gestos significaban muy poco, las acciones hablaban más que las palabras. Pero mientras Hansen estuvo allí, Lu Yi no pudo encontrar la oportunidad de hacer algo significativo en su nombre. Eso fue, hasta la llegada de Hwang Junlong. Lu Yi alistó a algunos de sus mejores hombres y se acercó al lugar donde Hansen estaba pasando la mañana. No se apresuró a reunirse con Hansen ni a decirle nada, solo esperó. La gente era más agradecida cuando estaba desesperada. Lu Yi planeó esperar hasta que Hansen se viera rodeado por los de Hwang Junlong, y luego lanzaría un ataque que le salvaría la vida. Una acción tan audaz sería mucho más apreciada y valorada que si simplemente le dijera a Hansen que iba a ser asesinado. Lu Yi y su gente esperaban en un bosque cercano. Cuando vio que Hwang Junlong había traído una docena de evolucionadores con bloqueos genéticos desbloqueados para asesinar a Hansen, se quedó impactado. Había traído un poder terrible, y Lu Yi imaginó que Hwang Junlong debía haber vaciado toda la fuerza de su territorio para abatir a Hansenador. Estaba tan desesperado que estaba dispuesto a arriesgarlo todo para obtener la esencia del geno de la vida. Lu Yi frunció el ceño y echó un vistazo a su alrededor, pensando si había traído suficiente gente. Justo cuando Lu Yi planeaba correr al lado de Hansen y defenderlo, vio que había convocado a una Diraid. Cuando Lei Yengu la miró, se sorprendió. Con mucha sorpresa, dijo: No hay forma de que use ese espíritu para vencerlos, ¿verdad? Al segundo siguiente, el Adiraid se movió. Mientras la docena de guerreros buscaban atacar, el Adiraid batió sus alas y despegó hacia el aire. Voló hacia el hombre que estaba más cerca y lo atacó con su gran espada transparente. El hombre empuñaba una gran lanza y su cuerpo se estaba calentando, emitiendo una niebla blanca. Era un evolucionador que podía controlar el elemento del calor. Pero el Adiraid era demasiado rápido y lo asustó. Levantó su lanza para bloquear su ataque. El Arrowhead parecía fría, como una diosa pura y libre de la más pequeña mota de polvo. Bajó su feroz gran espada. El hombre y la lanza fueron cortados por la mitad por la feroz gran espada. Sangre y órganos cayeron por todos lados, pero ni una sola gota tocó al Adiraid. Bajo la luz de la mañana, el Adiraid seguía pareciendo igual. Tan malvada como parecía y actuaba, parecía estar agraciada con una mirada santa y angelical. En ese breve momento, todos los demás evolucionadores quedaron petrificados de repente. Hwang Junlong, Chen Yulang, Lu Yi y Lei Yengu quedaron congelados. Nadie esperaba que una élite, que había desbloqueado su bloqueo genético, fuera asesinada de una manera tan horrible. Sucedió tan inesperadamente que les dio a todos los nervios. Un segundo después, el Adiraid batió sus alas de nuevo. Su hermoso cuerpo se elevó por el aire y se teletransportó ante otro luchador. Tejió su gran espada hacia arriba, sin esfuerzo. El luchador iba vestido con una armadura pesada y llevaba un gran escudo. Cuando vio que la espada del Adiraid se dirigía hacia él, gritó y levantó su baluarte para desviar el ataque. El grueso gran escudo fue cortado por la mitad, y el suave viento acarició la cabeza del evolucionador en su ascenso y posterior descenso, libre de los hombros a los que una vez perteneció. Imposible. Los ojos de Hwang Junlong se abrieron de par en par.
Su rostro estaba distorsionado por una terrible sorpresa, y el miedo se arrastró a su corazón para poner sus primeras raíces enredadas y asfixiantes. El hombre que usó el escudo se llamaba Dooku. Tenía una habilidad llamada cuerpo de platino. Cuando abría su bloqueo genético, su cuerpo se endurecía como el platino. Con armadura de sangre sagrada y escudo, su defensa era inigualable. Era uno de los más fuertes entre los evolucionadores, pero había sido decapitado en menos de un instante. Incluso su armadura y su escudo se habían reducido a astillas, para horror de todos los que lo presenciaron. Chen Yulang y los demás sabían lo poderoso que era Dooku. Después de ver cómo mataban a una persona tan fácilmente, el miedo que empezaba a apoderarse de los corazones de todos se aceleró. Nadie podía creer que Dooku hubiera sido asesinado de esa manera, e incluso Lu Yi y Lei Yengu estaban tan impactados y asombrados como aquellos que ahora tenían que enfrentarse a la ira de la Dirai. Las capacidades del espíritu estaban muy por encima de lo que cualquiera hubiera esperado de él, y nunca antes habían estado tan equivocados. Oh, Dios mío. ¿Es realmente solo un espíritu? Lei Yengu lo soltó con los ojos muy abiertos. Nadie podía responderle. Los espíritus poderosos sí existían, pero rara vez los humanos tenían la oportunidad de verlos. Tampoco habían visto nunca espíritus jurar votos. Nadie esperaba que Ansem estuviera en posesión de un espíritu tan aterrador como ese. Retrocedan, retrocedan. Huang Yunlong no esperó más, pues se dio la vuelta y trató de huir. La cosa que parecía un ángel era mucho más fuerte de lo que esperaba. Era más aterradora que una supercriatura, y su oportunidad de matar a Ansem había caído rápidamente a cero. Sin embargo, antes de que Huang Yunlong ladrara su orden, todos ya habían empezado a correr. Todos deseaban poder tener más piernas, para poder escabullirse con mayor facilidad. Tuvieron suerte de estar vivos, enfrentándose a una criatura tan temible. Eran élites que habían sobrevivido a muchas batallas y encuentros de proporciones aterradoras a lo largo de los años. Algunos de los evolucionadores habían seguido a Huang Yunlong durante muchos años también. Una vez llevaron a cabo operaciones que se ocupaban de la caza de supercriaturas. Pero el Adiraid era más aterrador que cualquier criatura a la que se hubieran enfrentado antes. Cuando perseguían supercriaturas, conducían y orquestaban las batallas. Las peleas se seleccionaban porque eran los cazadores. Pero la mujer de aspecto angelical tenía inteligencia y habilidad humanas, y esta vez, ellos eran la presa. Estaban aterrorizados más allá de lo creíble. Ahora sin agallas, hicieron todo lo que pudieron para escabullirse y liberarse de ella. Ansem podía usar su mente para controlar el Adiraid. Batió sus alas y alcanzó a Chen Yulang. Su rostro se le quedó completamente blanco, y se arrepintió de la manera en que se había burlado de Ansem. Ansem se estaba vengando de su desprecio, por eso era el primero en ser perseguido. El cuerpo de Chen Yulang estalló de poder e intentó evadir el ataque del Adiraid. Sin embargo, fue en vano. Lo cortó en dos. Antes de su muerte, todo lo que pudo hacer fue gimotear. No hubo grito de muerte ni palabras finales, Ansem les había quitado esos derechos. Sin embargo, el Adiraid Ángel no se detuvo allí. Bajo el mando de Ansem, fue tras Huang Yunlong. A Ansem no le importaba quién era. No le importaba su familia ni sus antecedentes. Ansem quería enviar un mensaje a todos en la alianza. Quería decirles a todos que si se metían con él, acabarían muriendo de forma horrible. Capítulo 685, volviendo a sorprender a la alianza. Huang Yunlong era el campeón del norte y el mejor evolucionador humano, ni siquiera Ansem podía vencerlo fácilmente. Pero ante el Adiraid, su persona se había encogido hasta la de un bribón que huía. El Adiraid lo alcanzó fácilmente. Unos cuantos cortes y tajos le quitaron la armadura.
Luego, le quitaron el casco, lo que estuvo terriblemente cerca de arrancarlo del cuero cabelludo junto con él. Ansen, no tengo ningún rencor contra ti. Si me dejas ir ahora, te lo agradeceré. Si no me dejas ir, mi legión de sangre probablemente se vengará de mí. Hwang Jun-non, entre sus evasiones y súplicas, gritó y chilló mientras trataba de escapar. Ansen frunció el ceño, ya que había oído hablar de la Legión de Sangre antes. Cuando los humanos entraron por primera vez en su era interestelar, experimentaron muchos eventos únicos y se encontraron con una variedad de especies diferentes. Proporcionó una gran expansión a la comprensión de la humanidad de la vida y su propia existencia. Esto también llevó a la formación de diferentes religiones y dogmas. La Legión de Sangre fue una de esas organizaciones religiosas. Ansen había oído que la Legión de Sangre fue responsable de uno de los mayores eventos de la Alianza. Se necesitó la fuerza letal para reprimirlos, y fueron catalogados como una secta. Supuestamente fueron aniquilados, sin dejar rastro. Pero en los últimos 100 años, la popularidad de la Legión de Sangre había vuelto a aumentar. Mucha gente había sido contactada por misioneros de la supuesta Legión de Sangre en una campaña de reclutamiento. Sus actividades habían sido vistas negativamente y en los últimos años de su resurgimiento, muchas personas habían muerto por su lealtad a la secta. Muchos otros no perdieron la vida, sino que perdieron sus posesiones, su riqueza y su posición social. Todo lo que definía quiénes eran una vez, fue anulado después de convertirse en miembro. Ansen no esperaba que Hwang Jun-non tuviera vínculos con la Legión de Sangre, pero eso no cambiaba nada. No importaba quién fuera, Ansen tenía que acabar con él. Si no le cortaba la cabeza a esta serpiente, la gente asumiría que Ansen era blando y otros podrían intentar venir tras él también. Ansen decidió vivir como un hombre. Hwang Jun-non fue el responsable de los eventos del día. Quería la muerte de Hwang Jun-non para advertir a otros que algún día podrían intentar hacer lo mismo. Hwang Jun-non gritó, pero a Ansen no le importó. Simplemente observó fríamente cómo el Adirite lo rebanaba, cortándolo poco a poco. Hwang Jun-non era una élite bastante buena y después de 30 tajos, aún no había caído. Incluso Ansen no era mucho más fuerte que él. Pero frente al Adirite, Hwang Jun-non no tenía ninguna posibilidad. La muerte sería la única solución a su encuentro con ella. Sus heridas lo ralentizaron, y lo que sucedió después fue inevitable. Le cortaron la cabeza. Ni siquiera tuvo tiempo de cerrar los ojos antes de que lo decapitaran. Sus ojos abiertos hablaban de la forma en que se sentía en los momentos finales antes de su muerte. Estaba enfadado y no sentía que lo que le estaba pasando fuera justo. Lu Yi y Lei Yen-wu se quedaron congelados mientras observaban. El maestro del norte, Hwang Jun-non, que había reinado en el norte durante 60 años, fue abatido así como así. Y una docena de evolucionadores que habían abierto sus bloqueos genéticos fueron combatidos por una criatura de aspecto angelical bajo el mando de Ansenador. Solo 6 lograron escapar de su ira. Ansen ni siquiera tuvo que ensuciarse las manos. La criatura de aspecto angelical le había dado los resultados aterradores que deseaba. ¿Qué diablos es esa cosa? Lei Yen-wu estaba atónito. No podía determinar si el Adirite era o no un espíritu. Incluso si lo fuera, no creía que obedeciera las órdenes de ningún humano. En la luz roja de la mañana, el Adirite parecía una figura sagrada, manchada de una corrupción maligna. Vamos. Lu Yi le ordenó a su gente que se fuera. Le preocupaba que si se quedaban allí, Ansen podría malinterpretar el significado de su presencia. Si Ansen creía que estaban con Hwang Jun-non, no acabarían mejor. La criatura con aspecto de ángel era demasiado aterradora. Para la gente que había huido a una gran distancia, Ansen no ordenó al Adirite que lo siguiera. Luego miró en dirección a Lu Yi.
Después, fue a hurgar y ver qué podía encontrar entre los restos espeluznantes de los que habían sido asesinados. Nada. La mayoría de ellos tenía una pequeña bolsa de monedas, con algo de dinero y sus tarjetas dentro, pero eso era todo. Hansen echó un vistazo a las tarjetas de Huang Junlong y Chen Yulang. Entre ellas, vio el símbolo del gato de 9 vidas. ¿Legión Sangrienta? ¿Hay alguna conexión entre ella y el gato de 9 vidas? La expresión facial de Hansen era complicada, sin saber si esto era solo una coincidencia. Pero Hansen nunca había oído hablar de la Legión Sangrienta usando el gato de 9 vidas como alguna forma de símbolo. Recordaba que la Legión Sangrienta creía en el dios de la sangre, sin embargo. Era un dios que podía controlar el poder de la sangre de las criaturas. Aparte de Huang Junlong y Chen Yulang, ninguno de los demás tenía la misma tarjeta. Hansen luego preparó una pira. Después de quemar todos los cadáveres, se fue. La batalla en la que Huang Junlong había muerto en su intento de asesinar a Hansen conmocionó a toda la alianza. Debido a la esencia de Geno de vida, muchas personas habían puesto su mirada en Hansenador. Nadie esperaba que Huang Junlong hubiera sido el primero en intentar tomarla. Muchas otras facciones se sintieron aliviadas. Muchos habían hecho planes para hacer lo mismo que Huang Junlong y estaban contentos de que él hubiera intentado algo así primero. Si hubieran ido, solo habrían cambiado de lugar y hubieran sido los que hubieran sido asesinados en su lugar. ¿La criatura que parece un ángel es un espíritu? Si fuera un espíritu, entonces sería indestructible. Sería 1000 veces más difícil que cazar una supercriatura, por supuesto. ¿Cómo llegó Hansen a tener algo así en su posesión? Muchas facciones y organizaciones estaban conmocionadas y trataron fervientemente de adivinar qué podría haber sido el ángel. La mayoría de ellos creía que era un alma de bestia, mientras que algunos seguían pensando que era un espíritu. No importa lo que fuera, sin embargo, todos sabían que con una criatura como esa a su lado, Hansen era invencible en el santuario del segundo dios. A menos que alguien tuviera el plan de asesinato más impecable, matarlo sería imposible. Lo que le pasó a Huang Junlong alarmó a todos. Mucha gente que planeaba asesinar a Hansen ahora se dio cuenta de que hacerlo en un refugio era imposible. Matarlo en la alianza sería la única forma. Pero atacar a Hansen en la alianza sería difícil. Todos creían que Hansen era de la familia He. También estaba con el equipo de operaciones de seguridad especial, que tenía profundos lazos con la familia Yin. Con un historial como ese, la mayoría de los ataques contra él serían inútiles. Después de que Hansen regresó, se contactó con He Yanran. Le dijo que ella podría estar a cargo de la esencia de Geno de vida del oso helado. Él no había podido absorber la esencia de Geno de vida hasta ahora, por lo que no tenía sentido que la guardara ahora. Especialmente porque todo lo que hacía era atraer la envidia y la ira de los demás. Si Hansen se la diera a la familia He, la gente sabría que no podía absorber la esencia de Geno de vida y, con suerte, evitaría que lo molestaran. No le tenía miedo a la lucha, pero los intentos de asesinato eran difíciles de evitar. En la alianza, no era invencible. No tenía sentido que lo mataran por un artículo que no le servía de nada. Sin embargo, Hansen quería saber si había alguna forma de absorber la esencia de Geno de vida. Con su propio conocimiento y riqueza, su capacidad para realizar pruebas y experimentos era limitada. Por lo tanto, proporcionársela a la familia He era la mejor línea de acción. Pensó en vender a otros las esencias de Geno de vida de primera generación que no podía absorber. Esos artículos probablemente también serían inútiles para ellos, pero al menos ganaría mucho dinero. Capítulo 686. Los melocotoneros maduran. Papá, seguro que tienes mucho tiempo libre últimamente. He Yanran sonrió a la imagen de He Rosen en la videollamada. No puedo evitarlo, mi futuro yerno es demasiado talentoso. He Rosen parecía estar bromeando.
¿Qué ha hecho ahora? Hillenran parpadeó para parecer que no sabía, a pesar de que Ansem ya se lo había contado. ¿No te lo ha dicho? Usó un espíritu para vencer a una docena de élites y a Hwang Junlon, Dijo Ji Rosen. Solo escuché que usó un alma de bestia de mascota humanoide para matar a un montón de ladrones que intentaron robarle. Dijo Hillenran, sonriendo. ladrones, Ji Rosen sonrió y le preguntó. hija mía, ¿le preguntaste de qué nivel es su alma de bestia? Alma de bestia super. Respondió Hillenran con certeza. Entonces, ¿es un alma de bestia super? Ji Rosen ya había adivinado eso, pero aún se sorprendió al escucharlo confirmado. Para que Ansem tuviera un alma de bestia como esa, tenía que haber matado al menos a otra supercriatura. Era difícil no sorprenderse por ello. La familia Ji gastó mucha riqueza para financiar la matanza de solo una supercriatura, y eso fue en el santuario del primer dios. Ansem había matado al menos a 2 supercriaturas en el santuario del segundo dios, todo solo. Este era el tipo de objetivo que muchas familias habían estado tratando de lograr durante las últimas generaciones. Tener una mascota super y criarla hasta un modo de batalla era una inversión mucho mejor que la super armadura de Jin. La bendición de poder que Ansem había recibido funcionaría excepcionalmente bien cuando se enfrentara a otras supercriaturas en el futuro. Con esa mascota super a su lado, Hansen seguramente mataría a muchas más supercriaturas de ahora en adelante. Y la superarmadura de Jin no le había dado mucha ayuda en general. ¿Ansem te dijo cuántas supercriaturas ha matado realmente? Preguntó Ji Rosen. Ha matado a 2, en total. Hillenran solo le dijo a su padre lo que Ansem le había contado. Ansem había atribuido la muerte del pavo real de ojo muerto al pequeño ángel. Ji Rosen suspiró y dijo. Pensé que Ji Ching tenía suerte, pero la suerte de Ansem la supera por mucho. Esa mascota super acaba de evolucionar al modo de batalla, y Ansem aún no la ha traído a luchar contra ninguna otra supercriatura. La muerte de Hwang Junlon llegó en lo que fue prácticamente su primera prueba. Hillenran se rió. Continuó diciendo. Oh, y Ansem dijo que nos proporcionará la esencia del oso helado. ¿Y cuáles son las condiciones de tal ofrenda? Preguntó Ji Rosen. Papá, no digas eso. ¿Por qué habría alguna condición o condición? Solo dijo que era un regalo para mí y que puedo hacer lo que quiera con él. Hillenran parpadeó. ¿Realmente no hay condiciones? Preguntó Ji Rosen de nuevo, con mucha sorpresa. No las hay. Pero dado que has sido tan bueno con tu hija, no puedes permitirte estar en su deuda. Hillenran sugirió astutamente, actuando todo lindo. Este Ansem es un tipo inteligente, le doy eso. Dártelo como regalo sin duda le beneficiará más que si lo vendiera a nosotros. Ji Rosen sonrió y terminó diciendo. Tiene muy buen juicio, pensar de esta manera. No es alguien que anhele un pequeño beneficio cada vez que tiene la oportunidad. Lo sé, no soy ciego. No pensaste que elegiría a un tonto, ¿verdad? Hillenran sonrió y continuó diciendo. Ansem me dijo que se quedará en el campo de hielo, y que podemos venir a recoger la esencia de Geno de la vida cuando queramos. Claro. Dile a Litolan que la familia Ji no acepta caridad, y las cosas no se aceptan sin que haya algo a cambio. Volveré y hablaré con tu tío. Le daremos a Ansem una recompensa razonable por este regalo. No te preocupes. Ji Rosen luego hizo una pausa por un momento antes de preguntar. Oh, y dile a Litolan que la familia Ji está solicitando formalmente la oportunidad de cooperar y cazar una supercriatura juntos, al unísono. Si está interesado, estoy seguro de que tendremos mucho que discutir. Y con respecto a esa otra esencia de Geno de la vida. Ansem aceptó vendérsela a la familia Chin. Hillenran respondió inmediatamente. ¿La familia Chin? Ji Rosen bajó la cabeza para pensar un poco,
y luego continuó diciendo: No está mal. Tiene la cabeza atornillada en su lugar. Seguro que sabe lo que está haciendo. Hi-Yan-Ran no mintió. Ansem estaba realmente planeando vendérsela a la familia In. Después de todo, no podía absorber la esencia de geno de la vida de una supercriatura de primera generación, y aferrarse a ella solo haría que otros se pusieran celosos. También maximizaría las ganancias que podría recibir si la vendiera lo antes posible. Ansem era parte del equipo de operaciones de seguridad especial y se ocupaba de su familia. Teniendo en cuenta su relación con In-Swan, estaba casi obligado a vendérsela a la familia In. Las noticias de la venta de las dos esencias de geno de la vida y el hecho de que estuviera en posesión de una supermascota se convirtieron en hechos bien conocidos en la alianza. Muchas de las figuras clave y funcionarios de facciones se vieron sacudidos por las noticias. Mucha gente que conocía a Ansem más de cerca fue interrogada sobre él. ¿Tenía más esencias de geno de la vida? ¿Estaría dispuesto a cooperar, tal vez incluso ayudar a cazar una supercriatura? La respuesta de Ansem, por supuesto, fue no. Rechazó todas las solicitudes y se quedó en el refugio, negándose a ir a ningún lado. Todo lo que hizo fue practicar su Sutra Dongsuan mientras esperaba a que los duraznos maduraran. A pesar de estar en el refugio de la diosa, Ansem todavía sentía la comezón de numerosos ojos observándolo donde quiera que fuera. Supuso que ese era el precio de la fama. Pero en general, a Ansem le importaba poco. Un mes después, la temporada para que los duraznos maduraran se había acercado rápidamente. Ansem llamó a Bironar para camuflarse mientras estaba en el refugio, para poder escabullirse sin ser visto. El mundo entero estaba prestando atención a cada movimiento de Ansem. Tener una super mascota lo convirtió en el centro de atención de todos. Nadie se perdería un latido cuando se trataba de sus negocios, idas y venidas. Esto fue especialmente cierto cuando se trataba de la lucha de supercriaturas. Si se viera a Ansem cazando una supercriatura, innumerables personas lo visitarían, usando una ráfaga de excusas extendidas para que les vendiera una esencia de geno de la vida. A Ansem no le importaba vendérselas, pero no quería vendérselas a cualquiera. De todos modos, esta fue la razón principal por la que eligió escabullirse sin dejar rastro para que otros lo siguieran. Para obtener la fruta mística del árbol de durazno gigante en el bosque de duraznos, Ansem trajo al zorro plateado y al pequeño ángel. Quería agarrar un durazno para ver si podía desbloquear el primer nivel del Sutra Dongsuan. Al entrar una vez más al bosque de duraznos, Ansem tenía mucha más valentía. Incluso si la serpiente rosada trajera un ejército con él, confiaba en que podría matarlos a todos, con el zorro plateado y el pequeño ángel a su lado. Pero nada de eso sucedió. La presencia del zorro plateado ahuyentó a cualquier criatura en el camino, lo que decepcionó a Ansem. Esperaba la posibilidad de matar a un montón de serpientes de sangre sagrada, para poder engullirlas y acercarse a maximizar sus puntos de geno sagrado. Pero por alguna razón, la serpiente rosada y su legión de serpientes deslizantes no aparecieron hasta que llegó al árbol gigante. Capítulo 687, Durazno en la rama. La legión de serpientes se había reunido alrededor del árbol de durazno místico. Ansem también vio al oso negro y a su cachorro allí. También había una bestia azul y una especie de grúa. Todas las criaturas que había encontrado en el árbol la última vez, menos el elefante de huesos, estaban aquí en el árbol una vez más. Sin embargo, la llegada de Ansem no estuvo exenta de problemas. Su llegada provocó disturbios con la serpiente rosada y su legión. Y de hecho, la legión de serpientes no se dispersó con la llegada del zorro plateado. Cuando Ansem llegó, todas las serpientes levantaron la cabeza, como para advertir a Ansem que no se acercara más.
La serpiente rosada estaba sentada sobre el titamboa como lo hizo una vez. Miró a Ansem con ojos fríos y venenosos. Era evidente que no había olvidado quién era él. Pero por alguna razón, la serpiente rosada evitó a Ansem y no lo atacó. Este comportamiento lo sorprendió. El cachorro negro, por otro lado, parecía encantado de ver a Ansenador. Sorprendido, corrió hacia los pies de Ansem, ignorando a la legión de serpientes. Con un poco de observación, Ansem notó que el cachorro había crecido en tamaño desde la última vez que se conocieron. Había crecido rápido. Cuando el cachorro llegó a Ansem, corrió en círculos y lo olfateó. Luego, le hizo señas a Ansem para que se sentara junto al oso grande. Ansem, mirando el árbol de duraznos, notó que todavía no había duraznos en él. Lo observó por un rato, pero luego, después de un tiempo, notó que 2 duraznos se manifestaban entre las hojas verdes. Eran del tamaño de huevos de avestruz. Los duraznos eran rojos en la parte inferior y pálidos en la parte superior, parecían estar a punto de madurar. ¿Un árbol tan grande solo produjo 2 duraznos? Ansem miró a su izquierda y derecha, y de hecho, el árbol de durazno místico solo había producido 2 duraznos. Uno estaba colgando en la punta de la rama y el otro estaba un poco más arriba. Las supercriaturas que se habían reunido allí, todas miraron hacia arriba los duraznos. El pequeño ángel y el zorro plateado eran casi tan poderosos como los 2 osos, en comparación. Solo Ansem podría casi igualar el poder del zorro plateado y apostó a que podría vencer al menos a 2 supercriaturas para arrebatarles los duraznos. Entonces Ansem echó un vistazo a su competencia: serpiente rosada, bestia azul, grúa, oso pequeño y oso grande. Había 5 supercriaturas, y contra la legión de serpientes que había allí, sería difícil tomar los duraznos. Ansem se acercó al oso grande, que estaba sentado lejos del árbol de duraznos. Curiosamente, ninguna de las supercriaturas intentó acercarse al árbol. Lo rodearon, casi como si hubiera un radio del que tuvieran que estar fuera. Esto confundió a Ansenador. Al ver 2 duraznos en el árbol, con uno al final de la rama y el otro un poco más arriba, ambos brillaban como una fruta del propio huerto del cielo. Emitían un olor agradable, un olor incluso más agradable que el olor de las flores de durazno. Pero a pesar de la tentadora perspectiva de que los duraznos estaban allí para ser tomados, ninguna criatura se atrevió a hacer un movimiento. Era como si no tuvieran prisa por tomarlos. El oso negro estaba acostado en el suelo del bosque de duraznos, pero levantó la vista, aparentemente concentrado en los 2 duraznos. Pero mirar es todo lo que hizo, y ciertamente no parecía listo para tomarlos. La serpiente rosada y la bestia azul se veían de la misma manera. La grúa estaba posada en un árbol de durazno cercano, pero aún lejos del árbol gigante místico. El cachorro continuó dando vueltas alrededor de Ansem, pero luego se detuvo a mirar al zorro plateado que estaba descansando sobre el hombro de Ansenador. Parecía realmente interesado en la criatura, ya que no podía dejar de mirar. Extraño. Esos duraznos van a madurar, entonces ¿por qué mantienen la distancia? ¿No deberían estar compitiendo por él en este momento? ¿No tienen miedo de que alguien más se lo robe? Ansem miró el árbol de durazno místico y comenzó a sentir que algo andaba mal. Usó Hadeskin para desbloquear su cerradura genética y agudizar sus sentidos. Aunque aún no tenía el 8º sentido, sus sentidos y percepciones aún superaban a los de las supercriaturas. Ansem usó sus nuevas funciones sensoriales para inspeccionar el árbol de durazno y su rostro se vio horrorizado. Mediante el uso de sus sentidos agudizados, notó que algo andaba mal con el árbol de durazno místico. En el árbol había algo muy pequeño, pero era algo vivo que se movía. De hecho, había muchos de ellos, y se movían por todas partes. Al observar la rama que sostenía los duraznos, Ansem podía verlos arrastrándose como hormigas. Solo verlo le hizo picar la cabeza. ¿Bichos?
¿Por qué hay tantos bichos raros en el árbol? Hansen estaba conmocionado. Los insectos eran tan pequeños, pero el árbol era enorme. Se metieron debajo de la corteza del árbol y con la vista promedio, no se podía decir que estaban allí a través de una simple observación. Si no fuera por el sentido de Hansen, no habría notado su presencia incluso si se hubiera ido a pararse directamente frente al árbol. ¿Qué son esos bichos? Incluso las supercriaturas los están evitando. Ni siquiera se atreven a acercarse. Hansen frunció el ceño. Hansen estaba seguro de que la última vez que estuvo en el árbol no había bichos. De lo contrario, lo habría sabido al venir aquí. Él estaba practicando el Sutra Dongsuan durante mucho tiempo debajo de las ramas de ese gran árbol, por lo que no había forma de que hubiera logrado evitar sentirlos durante ese tiempo. Raro. ¿De dónde salieron todos estos bichos? No hay forma de que sean supercriaturas, ¿verdad? Pero, ¿por qué las supercriaturas les tienen miedo? ¿Y por qué evitan acercarse al árbol? Hansen reflexionó sobre la peculiar situación. Entonces Hansen recordó la vez que consiguió a la princesa Jin Yang. Ella le informó a Hansen sobre la naturaleza de la madre escarabajo plateado de clase de sangre sagrada. Tal vez los bichos no eran tan diferentes al escarabajo plateado. Ella explicó que los escarabajos plateados más pequeños eran poco más que armas creadas por la madre. No eran criaturas vivientes reales. Si estos bichos podían hacer que las supercriaturas se asustaran, la madre de los bichos también podría haber sido una supercriatura. Si esto es cierto, son malas noticias. Una supercriatura que puede producir innumerables insectos más pequeños será un enemigo aterrador. ¿Me estremezco solo de pensarlo? Entonces Hansen sintió el suelo, pero sus habilidades aún eran un poco limitadas ya que aún no había desbloqueado completamente el octavo sentido. Por lo tanto, no pudo averiguar qué estaba pasando debajo de la tierra. Incapaz de determinar dónde podría estar la madre, Hansen volvió la mirada a los bichos más pequeños en el árbol. Estaban dentro de la corteza, comiéndola. Aunque no comían mucho, seguía siendo un shock verlos. El árbol del melocotón místico era algo sagrado. Era algo que incluso las supercriaturas admiraban mucho. Fue una sorpresa ver a estos bichos comerlo y profanarlo así. Hansen, al no poder averiguar qué eran los bichos, era como los osos ahora. Permaneció inmóvil, mirando el árbol, sin atreverse a acercarse. Simplemente esperaron hasta que estuviera maduro. Unos días después, el melocotón en las partes superiores de la rama ya se había vuelto de jade. Extrañamente, emitía una niebla roja. Una presencia sagrada también surgió del melocotón como jade. El aroma era transportado por el viento, cubriendo los siguientes cientos de millas con su agradable fragancia. Capítulo 688. Agarrando el melocotón sagrado. El melocotón inferior era diferente al melocotón superior. El melocotón inferior era principalmente verde y pálido, y solo un poco rojo. Parecía que aún tardaría un tiempo en madurar. La legión de serpientes se estaba poniendo ansiosa y molesta. En su impaciencia, comenzaron a acercarse al árbol del melocotón, muy lentamente. La serpiente rosa estaba montada en la cabeza de una titamboa, que volaba en círculos de mayor impaciencia. Parecía que quería lanzarse sobre el melocotón superior, que parecía estar casi maduro. Pero aún no lo hizo, mostró moderación debido a su miedo. La bestia azul, descansando en la rama de un árbol, saltó hacia abajo. Caminó hacia adelante y miró las regiones superiores del árbol, donde colgaba el melocotón. Sus ojos brillaban con un color azul, pero de nuevo, incluso esta criatura no se atrevió a acercarse completamente al árbol. La grulla voló desde la rama en la que estaba posada y rodeó los cielos sobre el árbol. No se acercó demasiado al melocotón, a pesar de su obvio deseo por él. El oso negro grande se puso de pie sobre sus patas traseras, mirando el melocotón como todos los demás. Tampoco se atrevió a dar un solo paso adelante.
Ansem observó cómo todas las criaturas se volvían cada vez más impacientes. Deseaban mucho el melocotón, pero estaban en conflicto con un miedo que les impedía avanzar. Ansem se sorprendió por la escena y lo dejó aún más perplejo sobre la naturaleza de los bichos. ¿De dónde salieron para tener tanto poder que asustaba a las supercriaturas? Después de un rato, la maravilla del delicioso aroma de la fruta alcanzó su punto máximo, y la niebla roja que emitía el melocotón cubrió toda la fruta y comenzó a parecerse a una luz sagrada. El melocotón se había vuelto transparente y Ansem podía ver lo jugoso que era por dentro. La tentación de clavarle los dientes, sin importar la posibilidad de muerte posterior, era real. Esa tarde, el melocotón comenzó a brillar. Un símbolo, compuesto de luz, apareció en su piel. En ese momento, los bichos se volvieron locos y subieron al árbol como la marea del mar. Como una sombra, ascendieron hasta el melocotón. Eran como una turbia nube líquida. Si miraba más de cerca, podía ver las vastas enjambres de bichos que se empujaban y apretaban juntos en un ajetreo para llegar al melocotón. A pesar de ver cómo el melocotón caía en manos de los bichos, las supercriaturas aún dudaban. Ansem apretó los dientes, invocó sus alas y la lanza Rex, y despegó hacia el melocotón. El movimiento de Ansem fue como el vuelco del primer dominó. La serpiente rosa gritó y saltó hacia el melocotón, junto con su legión de otras serpientes. La bestia azul rugió, movió sus 4 extremidades y corrió hacia el melocotón. La grulla era como una flecha, descendiendo del cielo, apuntando al melocotón. El oso negro y su cachorro rugieron al cielo y saltaron hacia el árbol. Su miedo a los bichos seguía siendo evidente, pero no estaban dispuestos a dejar ir el melocotón tan fácilmente. Los bichos eran conscientes de que Ansem y la supercriatura se acercaban a ellos, por lo que movieron sus pequeñas alas y despegaron como humo negro. Salieron de la corteza como una nube turbia, listos para una pelea de perros con las criaturas. Ansem balanceó su lanza Rex llameante, y el fuego incineró enjambres de los miserables bichos, que cayeron al suelo como una lluvia de fuego. No fueron asesinados, pero ya no podían volar. Sin embargo, había muchos más bichos más allá de los que fueron alcanzados, y muchos más se abrieron paso alrededor de la lanza Rex de Ansem. Los bichos eran demasiado pequeños, y un arma como la lanza Rex no podía bloquearlos fácilmente. De repente, el zorro plateado gritó mientras yacía sobre el hombro de Ansem. Un rayo de rayo plateado incineró los bichos que venían por su amo. Ansem estaba agradecido por el zorro plateado. De nuevo, balanceó su lanza Rex para romper la niebla de los bichos y avanzó para agarrar el melocotón. Otras criaturas hicieron lo mismo. Aunque el número de bichos era incomprensible, ninguno había logrado dañar a ninguna de las supercriaturas. Pero aunque Ansem fue el primero en ir, la grulla seguía siendo más rápida. La grulla había logrado volar directamente frente al melocotón y usó su pico para intentar picotearlo de la rama a la que se aferraba. Los bichos negros se juntaron como una gran mano negra y abofetearon a la grulla intrusa, que la golpeó a una docena de metros. Se tomó un momento para recuperar su compostura y equilibrio en el aire. Los bichos frente a Ansem también eran así. Se amontonaron para parecerse a una bestia negra e intentaron golpearlo. Ansem y el zorro plateado luego cooperaron para derribar a la bestia negra, que cobró vida a través del unísono de los bichos negros. Ansem cortó a través de su formación, lo que obligó a los bichos a separarse. Pero se volvieron a formar un segundo después, reanudando su forma de bestia, con la intención de asesinar a Ansem. Lo mismo estaba ocurriendo con los osos negros también. Su ascenso se vio obstaculizado por los bichos negros y se encontraron incapaces de alcanzar el melocotón debido a ellos. Los bichos negros se juntaron para convertirse en un animal o bestia voladora que podía surcar los cielos.
Y sus números crecieron y crecieron, zumbando por todas partes, atacando a cada criatura que anhelaba el melocotón. Los bichos negros formaron una gran mano a continuación, que agarró el árbol. Se arrastró hacia arriba, dirigiéndose hacia los melocotones. La grulla no estaba muy contenta después de que la abofetearan. Graznó con rabia y agitó sus alas frenéticamente para dar a luz a un tornado aterrador. Las formas espeluznantes de animales formadas por los bichos y la mano negra que buscaba robar los melocotones fueron absorbidas por él. Los bichos negros fueron arrastrados al tornado y llevados lejos. El tornado estaba decolorado y se veía negro. El número de bichos presentes allí era nauseabundo de imaginar. Entonces la grulla vio su oportunidad de agarrar el melocotón, por lo que aceleró y voló de regreso. Pero antes de que la grulla pudiera picotear el melocotón para sí misma, sonó el sonido de la madera hecha añicos. Un agujero negro se formó en el costado del árbol y un bicho negro del tamaño de un puño salió de adentro. Parecía una mariquita de 7 manchas, pero su cabeza era mucho más grande y era completamente negra. Sus alas brillaban de un dorado translúcido. El bicho salió del agujero y agitó sus alas doradas, generando una luz brillante. Luego zumbó directamente frente a la grulla, golpeando una de sus alas. La dura piel y las plumas de la supercriatura fueron desgarradas por el voraz bicho. El bicho se aferró al ala de la grulla y clavó sus dientes en el ala con la boca abierta. Un trozo del ala de la grulla fue arrancado, exponiendo sus huesos debajo del fresco chorro de sangre. La grulla lanzó un grito molesto y agitó sus alas lo mejor que pudo para levantar un viento afilado como una cuchilla. Sin embargo, no pudo hacer nada al bicho negro. El viento golpeó al bicho negro con un sonido como el repique de una campana. Sin inmutarse por el ataque, el bicho volvió a excavar en las alas de la grulla, masticando con avidez su carne. La grulla volvió a llorar con tristeza. Agitó sus alas para volar más alto, pero su ascenso fue lento debido a la única ala destrozada. Por mucho que lo intentara, no podía escapar del ataque del bicho de alas doradas. La cabeza de Hansen se sintió entumecida al ver esto. Pero sabía que era la oportunidad que necesitaba para agarrar el melocotón sagrado, y ahí fue donde fue. El bicho de alas doradas había sido atraído al cielo por la grulla, y esta era la mejor oportunidad de Hansen para agarrar el melocotón. Capítulo 689, Mariquita Dorada. Pero algo fue más rápido que Hansenador. La serpiente rosa estaba usando su legión de serpientes como cobertura, y no sabía cuándo había logrado acercarse tanto. La serpiente pequeña era delgada como un palillo de dientes, pero cuando abrió la boca, era lo suficientemente ancha como para tragarse todo el melocotón. Al ver que la serpiente rosa estaba a punto de tragarse el melocotón, otra sombra dorada emergió del agujero del árbol. De un golpe, la serpiente rosa fue enviada volando. Era otra mariquita de alas doradas. Agarró a la serpiente rosa y enseñó los dientes, lista para hundirlos directamente en el demonio deslizante. Pero el cuerpo de la serpiente rosa liberó un poco de niebla roja como el melocotón. El bicho la soltó y se tambaleó hacia atrás, con aspecto de mareo. La serpiente rosa aprovechó esta oportunidad para escapar del bicho de alas doradas. Pero cuando el bicho salió de su aturdimiento, volvió a perseguir a la serpiente. En ese momento, Hansen notó que otras 2 mariquitas de alas doradas emergían del agujero dentro del árbol. Esto le dio un gran shock. Ya había más de 2 mariquitas de alas doradas, bichos que eran casi tan fuertes como las supercriaturas. 4 habían salido del agujero, y Dios sabía cuántas más podrían seguir residiendo dentro. De las 2 mariquitas de alas doradas adicionales, una se dirigió a la bestia azul, mientras que la otra se dirigió a Hansenador. Hansen apretó los dientes, batió las alas y se echó un poco hacia atrás. No estaba seguro de si había más dentro del agujero, así que no se atrevió a atacar. Si lo hacía,
Podría perder su oportunidad de conseguir el melocotón. La mariquita de alas doradas se acercaba a Ansem y en respuesta, Ansem balanceó su púa de Rex contra la sombra dorada. Pero el bicho era demasiado ágil y esquivó el ataque con facilidad. Siguió adelante a toda velocidad. El zorro plateado pareció enfadarse en respuesta, ya que todo el pelo de su cuerpo se erizó. Los relámpagos crujían y brillaban sobre su pelaje, que emitía un rayo que saltó hacia el enemigo que se aproximaba. La mariquita de alas doradas batió sus alas para esquivar el ataque del zorro plateado y continuó su zumbante persecución de Ansenador. Ya era demasiado tarde para levantar la púa de Rex de nuevo, y su corazón saltó rápidamente. La ballesta de pavo real apareció en su mano, y con ella, golpeó al bicho que venía a devorarlo. La ballesta de pavo real y la mariquita de alas doradas chocaron. Sin embargo, una fuerza terrible se transfirió a la mano de Ansem y éste salió volando. Fue lanzado a varias decenas de metros de distancia, pero logró mantener el equilibrio. Su mano sangraba y la sentía entumecida. Ese es un poder aterrador. Ese pequeño bicho no es más débil que una supercriatura promedio. Ansem se sorprendió, pero rápidamente se dio cuenta de que la mariquita de alas doradas reanudaba su persecución. Ansem y el zorro plateado lucharon contra la mariquita juntos, pero aún así, estaban en desventaja. Ansem tuvo que usar sus muy buenos sentidos, impulsados por la Sutra Dongxuan, pero incluso con la ayuda del zorro plateado, apenas pudo mantener su competencia con ella. Era difícil ver quién estaba ganando la batalla que se libraba entre la otra mariquita de alas doradas y la bestia azul. A veces podía vislumbrar un destello azul que seguía a algún rugido ocasional. El oso grande y el pequeño aprovecharon esta oportunidad para romper la barrera de los insectos negros. Ascendieron al árbol del melocotón lo mejor que pudieron, y con su gruesa piel y pelo, no temían que los insectos les mordieran. Cuando llegaron cerca del melocotón, sus cuerpos estaban negros, cubiertos de insectos que los mordisqueaban. Pero esta vez, el oso grande tenía un plan. Fijó la mirada en el agujero del árbol mientras permitía que el oso pequeño recogiese el melocotón. Hubo más movimiento desde dentro, y de hecho, algo más estaba listo para emerger. Pero esta vez, no era una mariquita de alas doradas. Era una mariquita completamente chapada en oro. Su cabeza era el doble de grande que la de las otras mariquitas de alas doradas. Batió sus alas doradas y salió disparada del agujero hacia la cría de oso como una sombra dorada. El oso negro rugió y usó sus garras para intentar agarrar la mariquita dorada. Pero era demasiado rápida, y con sus rápidas alas, esquivó las patas del oso y siguió hacia la cría. El oso grande rugió, como si estuviera alertando a la cría. Pero la cría, que casi había llegado al melocotón, no quería rendirse. Extendió sus patas e intentó agarrarlo. La mariquita dorada golpeó a la cría, y ésta cayó del árbol. Creó un gran agujero en el suelo cuando aterrizó. Desde abajo, la cría gritó de dolor. Al oso grande ya no le importaba el melocotón, así que saltó del árbol, rugiendo de ira mientras perseguía a la mariquita dorada. Iba a salvar a la cría del peligro. Ansem se quedó helado. Se preguntó qué podría haber sido el bicho, y parecía ser de la misma raza que la mariquita de alas doradas. Sin embargo, una cosa era cierta, era mucho más fuerte. Los dos osos luchaban contra él, pero no estaban ganando. La boca del bicho era extremadamente afilada, e incluso la piel de obsidiana de los osos no podía resistir sus mordiscos. La cría estaba llena de heridas del insecto agresor, pero afortunadamente, ninguna era mortal. Las garras del oso negro golpearon el caparazón de la mariquita dorada con una poderosa bofetada, pero nada se rompió. Además, parecía totalmente imperturbable. Los dos osos estaban siendo devastados mientras luchaban contra la mariquita dorada. Y durante todo este tiempo, ninguno tuvo el espacio libre o el tiempo para agarrar el melocotón.
Ahora, sin oposición, los insectos negros más pequeños volvieron a tomar forma de mano e intentaron agarrar el melocotón de nuevo. La emoción brillaba en los ojos de An Senador. Apretó las mandíbulas e invocó a la Diraid. Un cuerpo santo rompió el aire y se posó en la cima del árbol. Balanceó su gran espada transparente y cortó la mano que habían formado los insectos negros. Al hacerlo, usó su otra mano para agarrar el melocotón. Pero cuando el Adiraid intentó arrancarlo, no pudo liberarlo. Sus ojos se volvieron fríos, y balanceó su gran espada para despegar el melocotón de la ramita a la que se aferraba obstinadamente. Al hacerlo, el melocotón finalmente quedó libre en su mano. An-Sen se alegró al ver esto. No salían más bichos del agujero del árbol, así que parecía que 5 eran todos. Y ahora, el melocotón sagrado estaba en la mano de la Diraid. La mano de An-Sen saltó y ordenó a la Diraid que abandonara la zona. De lo contrario, si se la veía sosteniendo el melocotón, se convertiría en la enemiga número 1 de todas las supercriaturas del bosque. El Adiraid batió sus alas y se lanzó al cielo. Entonces, las 5 mariquitas y las supercriaturas volvieron su atención hacia el Adiraid. Todas rugieron, gritaron y chillaron con el deseo de destrozar a la Adiraid. Fueron tras ella. An-Sen vio esto, así que apretó los dientes y sacó su púa de Rex. Viajó hasta el otro melocotón, el que aún no había madurado del todo. Nunca había esperado que hubiera 5 supercriaturas mariquitas custodiando la fruta. Tuvo suerte de que el Adiraid lograra arrancar el melocotón cuando lo hizo. Sin embargo, si volvía por este cuando estuviera maduro, no estaba seguro de si podría conseguirlo. Si se daban cuenta de que el Adiraid pertenecía a An-Sen, y que él era quien lo había obtenido, las otras criaturas serían especialmente cautelosas con él. Las 5 mariquitas doradas eran demasiado poderosas para que él las combatiera, y no quería arriesgar su vida más. Si no iba a arriesgar su vida de nuevo, pensó que podría aprovechar la oportunidad para agarrar el otro melocotón mientras estaba allí. Aunque aún no estaba totalmente maduro, tenía que ser útil de alguna manera. Tal vez sería menos eficiente, pero era mejor que nada.